Cuando nosotros miramos la obra del Señor, ¿en qué piensa, por ejemplo? ¿Cuál es su rol dentro de la iglesia? ¿Cuál es su rol dentro del plan general de Dios? ¿Y cómo usted puede ser parte de ello? ¿Qué es lo que Pablo, por ejemplo, en las últimas partes de la carta que él escribió a los hermanos en Corinto, él le indicaba de que hay ciertas cosas que tanto él, Timoteo y Apolos, como los hermanos en Corinto tenían que cumplir? Y él miraba todo eso como un plan general. Él miraba todo eso como la obra de Dios y qué función debe cumplir cada uno de ellos. Vamos a ver lo que Pablo, en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, nos dice cuando él está diciendo de que tienen que encaminar a Timoteo y a él mismo para continuar en la obra del Señor. Veamos lo que Pablo nos dice aquí, en esta nueva lección, en un momento con Dios. Pablo estaba ya por terminar su enseñanza en esta carta maravillosa. Han pasado cerca de 16 capítulos para terminar, en el que hemos visto mucha enseñanza de Pablo. Y recordemos que Pablo inicialmente escribió esta carta con el propósito de enderezar algunas áreas en las que la iglesia en Corinto estaba fallando. Recordemos de que la iglesia tenía ya un buen tiempo estaba siendo establecida por el mismo Pablo, pero una iglesia que todavía manifestaba muchas debilidades, mucha carnalidad. Todavía no habían crecido espiritualmente. Y Pablo les describe sobre las divisiones, les describe sobre los problemas morales que existían, sobre las peleas entre hermanos, la manera como se debería mirar el matrimonio y todos estos principios. Pablo estaba ajustando, encaminando de nuevo a la iglesia hacia el propósito de Dios. Pero en los últimos versículos, Pablo, ya para despedirse, él escribe una parte en la que él menciona su deseo que tenía de viajar nuevamente a Corinto para estar con los hermanos y ser de bendición, poder a través de la enseñanza seguir edificando la vida de los creyentes allá en Europa. Pablo escribe esta carta, lo más probable es desde Éfeso o en algún lugar en Asia, y el propósito de Pablo era poder enviar esta carta con el ánimo de corregir, de alentar, de exhortar, pero también de dar enseñanza de cómo se debe hacer el ministerio. Y Pablo estaba diciendo que él quería viajar, pero los problemas en cuanto al clima le impedían por ese momento. Dice, vamos a ver si es que yo puedo viajar pronto o no, pero si llego ya y va a llegar invierno, pues me quedaré con ustedes. Pablo estaba pensando en su próximo viaje misionero y en lo que él haría visitando las iglesias para fortalecerles, para edificarles. Y en ese propósito Pablo les dice, cuando yo llegue allá, les pido hermanos que me reciban y que me encaminen para donde tenga que ir. La idea era de que los hermanos en Corinto tenían que recibirlo para poder ministrarle a él de tal manera de que él pueda ser atendido al mismo tiempo que él después que tenga que salir, los hermanos en Corinto le puedan ayudar de todas las formas posibles, sean económicas y en oración y de apoyo, cuando él siga haciendo la obra. Recordemos que Pablo era el misionero que estaba estableciendo iglesias por diferentes lugares. Así es de que cada iglesia tenía para Pablo un rol específico. Obviamente, la ubicación geográfica de esa iglesia, la ubicación dentro de las condiciones culturales y sociales de la iglesia, hacía que cada iglesia tenía un rol diferente, enfrentaban problemas diferentes y a la larga todos cumplían un propósito, extender el reino. Era como un frente de batalla en el que el reino del Señor se seguía extendiendo y que cada frente, aunque era independiente, al mismo tiempo estaba integrado dentro de un plan general. Así es que Pablo miraba de esta forma y le dice a los hermanos, cuando yo vaya allá, por favor, me atienden, me reciben y me ayudan a continuar. Y lo mismo les dice hablando de Timoteo y de Apolos, quienes después serían enviados por el mismo Pablo. Pablo sabía que él no iba a poder estar todo el tiempo y había solicitado a estos dos hermanos a que vayan. Y les dice que estos hermanos también tenían el mismo propósito que Pablo, ayudar, fortalecer a las iglesias, edificarles, exhortarles. Así es que cada uno de nosotros, como vemos en este ejemplo, tenemos que considerar que cada iglesia
tiene un rol específico dentro del plan de Dios. Cada iglesia local donde está ubicada tiene un plan establecido por Dios, el cual, si la iglesia la entiende, cumplirá el propósito por el cual existe. Y de esa manera podrá favorecer en la extensión del reino. Pero también tenemos que recordar de que existen otros hermanos que, aunque no están dentro de nuestra iglesia, están ayudando a la extensión del reino, y nosotros tenemos que colaborar con ellos. Es ahí donde la obra misionera en las iglesias tiene gran papel. ¿Por qué? Porque las iglesias, al recibir al misionero, les apoyan con su recibimiento, les apoyan con sus palabras, con su compañerismo, con su cuidado, y con la obra misionera y la ofrenda que uno le da a ellos, hace partícipe de lo que Dios está haciendo en otros lugares en donde la iglesia no está. Pero de esta manera estamos cumpliendo la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y como Jesucristo nos deja indicado en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, de que tenemos que ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia local no puede cumplir ese propósito de la gran comisión a menos que no se involucre en la obra misionera, y recibir a los hermanos misioneros y alentarlos, y como dice Pablo, utilizando su palabra, encaminarlos. Así es de que cada uno tenemos una función. Pero dentro de la iglesia, recordemos que unos son los que enseñan y otros somos los que recibimos la enseñanza, y todos debemos entender que cumplimos una función también. Si bien los que enseñan tienen la responsabilidad de impartir la palabra, los que escuchamos también tenemos la responsabilidad de ministrar a aquellos que imparten la palabra. Y de esa manera todos nos ayudamos, nos edificamos. El propósito es que Dios ha establecido la iglesia, y en cada iglesia ha establecido sus propios miembros, cada uno con sus dones y sus talentos, para edificar al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ha impartido a cada persona y ha puesto a cada persona en esa iglesia con el propósito de que todos participen para la edificación. Todos somos parte de una. Interactuamos de una u otra manera en el reino de Dios. Nuestra responsabilidad es ver cómo yo, dentro de la parte en la que a mí me toca, estoy cumpliendo con eso. Y si lo estoy haciendo a cabalidad, sea que sea un oyente, o sea que sea alguien que ministra enseñando, todos tenemos parte. Y si yo no puedo estar en algún lugar y puedo ayudar a un misionero, a un hermano que está en otra iglesia, y puedo a través de mi servicio a ese hermano edificarle y encaminarle, estoy siendo parte de la obra de Dios. Todos, si participáramos y pusiéramos nuestro esfuerzo, haríamos que la obra del Señor se extienda más y más eficientemente. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo nuestra parte? ¿Estamos haciendo de lo nuestro? ¿Y cómo vamos a seguir ayudando para que el reino de Dios siga alcanzando a más personas? Ayudemos a los demás, motivemos a los demás, seamos parte de esto, y juntos, todos nosotros, daremos gloria y honra a nuestro Dios con nuestro servicio amoroso en la iglesia. Que Dios nos bendiga.